Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 21 de junio del año 2023. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Empezaremos con la oración inicial. Oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos, hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia y la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el acogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. El día miércoles estamos leyendo el libro Espiritismo y Vida, dictado por el espíritu de Manuel Viana de Carvalho. Y el medium psicógrafo es Divaldo Pereira Franco. Nos toca el numeral 20. La nobleza del espiritismo. El egregio codificador definió el espiritismo como la ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, y de las relaciones que existen entre el mundo espiritual y el corporal. No se trata de una ciencia común, adujo con sabiduría, porque el elemento con el que trabaja no se somete a los caprichos de los investigadores como ocurre en otras ramas de las ciencias convencionales. Se trata de un vasto campo de observaciones, gracias a las cuales se demuestran los hechos que sirven de base científica para estructurar los paradigmas en que se sustenta. Portador de una filosofía lógica y optimista, la seguridad de sus enseñanzas se apoya en la experiencia del laboratorio a través de la mediunidad y valiéndose de la insuperable contribución de las reencarnaciones explica el ser, su destino y los acontecimientos que le competen en el transcurso de la evolución. Al develar y actualizar las enseñanzas de Jesús, se basa en la ética moral preconizada y practicada por el Maestro de Nazaret, así como por sus primeros apóstoles que se convirtieron en el adobo de vitalidad del mensaje inconfundible del amor. Poseedor de una lógica de bronce, prescinde de todo tipo de supersticiones y exterioridades muy del agrado de las personalidades fútiles e irresponsables, que pretenden conseguir la paz interior a través de los cultos externos frívolos y de promesas vanas, en vez del esfuerzo que debe ser emprendido en favor de la propia transformación moral, condición indispensable para la armonía personal. Por consiguiente, es una doctrina de comportamiento interior orientado hacia el bien, a través del cual el espíritu se ejercita en la edificación de sí mismo, trabajando contra las malas inclinaciones que aún perduran, aún en él, como efecto del proceso de evolución antropológica que experimenta a través de sucesivas experiencias mientras se halla en busca de la iluminación. Caracterizado por la simplicidad, proporciona tranquilidad de conciencia, sin el control de sus actos por parte de otros, aunque se encuentra en una situación superior de conducta y le brinda a cada uno la oportunidad de vivir conforme a las posibilidades de que dispone, esforzándose siempre para ser mejor que en el pasado. Las lecciones que proceden de los espíritus deben ser examinadas con el rigor necesario para su aceptación o su rechazo, en razón de la etapa en que los mismos se encuentren, porque la muerte
A nadie le confiere el grado de santidad que no poseía en la tierra, ni el de angelitud que desearía obtener sin el esfuerzo de la autoiluminación. Sus postulados no permiten apoyarse en bastones psicológicos nostálgicos o milagrosos que favorecen a unos individuos en detrimento de otros. Aún con la transparencia y la limpidez de sus enseñanzas, la ignorancia lo rodeó de misterios compatibles con las doctrinas salvacionistas de ocasión, presentándolo como la solución de los problemas que al propio individuo compete resolver. Como inevitable consecuencia, muchos de aquellos que se acercan a las sociedades espíritas llevan impresas en la mente informaciones equivocadas y esperan encontrar respuestas milagrosas para los problemas en que se involucran. Esperan que los guías espirituales se encarguen de resolver todas sus cuestiones con el solo hecho de asistir a una que otra reunión, despreocupándose de eso como quien se libera de un fardo desagradable y agotador. Ese comportamiento inconsecuente es mantenido por innumerables frecuentadores que esperan disfrutar de privilegios que no existen y se consideran defraudados cuando sus intereses mezquinos e inmediatistas no son satisfechos conforme a sus deseos. Sin hacer ningún esfuerzo para estudiar y compenetrarse con los contenidos filosóficos profundos y esclarecedores, incluso si conocen los postulados de la reencarnación, se sorprenden cuando son acometidos por desafíos y dificultades que son normales en el proceso de crecimiento de todas las criaturas humanas. Se quejan o se preguntan si han sido tan malos como los efectos que ahora experimentan y se obstinan en justificarse como si eso alterara los acontecimientos originados en los comportamientos excéntricos a que se entregaron en el pasado y que todavía cultivan. Invitados a efectuar una continua transformación moral para mejor, se sienten débiles ante aquellos que lo logran y buscan escapar de esa responsabilidad a través de mecanismos de fuga, engañándose y suponiendo que engañan a la conciencia cósmica mientras la de ellos se encuentra anestesiada. Se funfuñan malhumorados cuando sus caprichos no son atendidos inmediatamente y esperan que los familiares y amigos desencarnados estén siempre a sus órdenes con el fin de atender sus infantilidades en las que se complacen y con las desearían permanecer. El aura de milagrosa y sobrenatural con que revisten a la doctrina es un motivo para no resolver sus conflictos, en la expectativa de que la bondad de Dios se encargue siempre de todo lo que a ellos compete. Si la enfermedad los alcanza, de inmediato recurren al medicamento especial para curar el cuerpo, sin procurar la salud interior. Si la obsesión los envuelve, reclaman informando que esperaban estar protegidos por los mentores, aunque sus conductas no estén en consonancia con la asistencia de que desearían disfrutar. Si el desempleo llama a su puerta, reclaman la falta de apoyo espiritual que permitió la situación embarazosa sin darse cuenta de su propia responsabilidad. Si la soledad de su estado natural evitan la solidaridad y se consideran abandonados por la misericordia divina, o desean ser elegidos especialmente para que los acompañen con bondad y paciencia, aunque ellos no las ejerzan con nosotros. Si son invitados a contribuir en favor de la institución o del prójimo, averiguan si todo es gratis, sin preocuparse de alguien esté contribuyendo en su lugar. Si la desencarnación les llevó a un ser querido, desean noticias inmediatas, naturalmente a la espera que ese afecto se encuentre renovado y feliz, aunque haya mantenido cuando estaba en la tierra una existencia de disparates o de indiferencia ante los divinos códigos. No se convierten en espíritas verdaderos, sino que permanecen como frecuentadores de las actividades doctrinarias, lejos de la vivencia y de los sentimientos de autoiluminación. Otros, sin embargo, se enarbolan muchas veces como defensores de su pureza doctrinaria, arrogantes y agresivos, como si el espiritismo necesitara de ellos, y quedan abandonados cuando les llega la desencarnación. Fiscales del comportamiento del prójimo, viven en sus gabinetes teorizando sin vincularse a ninguna sociedad doctrinaria, donde el trabajo espera la cooperación de todos. Siempre dueños de la verdad,
con añoranza de los tiempos en que en otras religiones se reservan el derecho de pensar por sus parroquianos. El espiritismo es una doctrina del fuero interior, de conducta personal. No necesita de los oportunistas que desean sobresalir en el conjunto con comportamientos y exigencias, que tienen solamente el valor que ellos mismos les atribuyen. Preocupados en vigilar a los otros, se olvidan de pulir el carácter, de modificar el temperamento para mejor y de respetar los derechos de su prójimo, quien responderá ante las divinas leyes conforme a su nivel de conciencia y al esfuerzo realizado para volverse más saludables en el proceso del crecimiento personal. El espiritismo prescinde de unos y otros, porque la doctrina es incorruptible y nadie consigue macular o distorsionar sus paradigmas excelentemente expuestos por el egregio codificador en la obra con que enriqueció la humanidad. El espiritismo, avanzando con el progreso, jamás será superado, elucidó Allan Kardec, puesto que si se comprobara que está errado en algún punto, éste será abandonado para seguir con la ciencia. Con todo, eso todavía no ocurrió, ya que a cada momento la ciencia, en sus diversas doctrinas, confirma la calidad superior de las enseñanzas espíritas, que estudian las causas mientras la ciencia estudia los efectos. Estudiar, por lo tanto, el espiritismo para practicarlo con seguridad y armonía es el gran desafío para todos aquellos que desean encontrar las respuestas a los interrogantes de la existencia y la armonía interior. Numeral 21, obra insuperable. En una rápida evocación de los grandiosos legados de la cultura y de la civilización del pasado, se encuentran las notables obras del pensamiento humano que orientan a la criatura terrestre. Desde el Código del Hammurabi, que contiene lineamientos morales y legales para la sociedad, hemos sido honrados con obras monumentales que dignifican a la humanidad y que se derramaron desde lo alto como sinfonía de bendiciones, a fin de que la vida pudiera recibir el respeto y la consideración que merece. La India, gloriosa desde hace más de 6.000 años, transfirió para los siglos el Vedanta, en el que se reúnen libros con trascendentales informaciones sobre la inmortalidad, la ética, los deberes morales y sociales. Egipto liberó de la intimidad de sus santuarios el libro de los muertos, que despierta a la criatura hacia la supervivencia del espíritu y por consiguiente hacia los códigos morales para la continuidad de la vida. De las reflexiones profundas y místicas de los santos del Tíbet, la sociedad heredó el libro tibetano de los muertos, que orienta a los seres humanos hacia la conquista de la plenitud. La Persia, multimilenaria, fascinada por la realidad del espíritu, ofreció a los tiempos del futuro el Zen Avesta y enriqueció a las criaturas con las bases morales para discernir el bien del mal, su futuro inmortal. China contribuyó con la doctrina de Foji y más tarde Confucio. A través de las analectas, convocó a las mentes y a los corazones a reflexionar acerca del ciudadano, de la familia, de la sociedad, del deber. Todo el Oriente se transformó en un tesoro de incomparable riqueza, colocando en la historia la luz de la sabiduría, de la perfección, en la incansable búsqueda del nirvana de la plenitud. Israel, caracterizada por los profetas, asesinados unos y homenajeados otros por sus reyes, poetas y sabios, compuso la Biblia, donde reunió la historia de su pueblo en relación con otros pueblos y naciones, y compuso himnos de extraordinaria belleza, como los salmos, el cantar de los cantares o el inolvidable sermón de la montaña cantado por Jesús y registrado en el Nuevo Testamento. Toda la historia de la vida de Jesús y la saga de la autoconquista, de la superación de las pasiones salvajes y del primitivismo del espíritu, que reveló el reino de los cielos adormecido en lo íntimo de cada uno y lo transformó en guía seguro para todos los siglos. Después de Jesús, e incluso un poco antes, el pensamiento occidental a través de los insuperables filósofos griegos y más tarde de los romanos, la ética y la moral,
La política y el arte, la lógica y la razón diseñaron las más bellas páginas de elocuente sabiduría para el bien del ser humano y de la sociedad. Posteriormente, los cielos prosiguieron enviando a la tierra a sus embajadores a través de la escuela neoplatónica, de Alejandría, de la patrística y de otros grupos, ofreciendo profundas contribuciones para conquistar la felicidad. Siglo tras siglo aparecieron los inspirados y los santos, los pensadores y los artistas, contribuyendo de forma sublime con bellos mensajes de vida y de amor, no siempre aprovechados por la humanidad. Aparecieron obras memorables que fascinaron los tiempos en que florecieron, cediendo lugar a otras que a su vez fueron sucedidas por otras, confirmando el amor de Dios hacia sus hijos, con el fin de que nunca faltara la luz del conocimiento ni la magia del arte para que la existencia humana fuera dichosa. La ciencia y la tecnología, incipientes al principio, alcanzan hoy la gloria estelar, pues conducen al ser humano al macrocosmos y también le permiten penetrar en el microcosmos, de forma que pueda solucionar innumerables enigmas del universo y resolver muchos de los desafíos existenciales. No obstante, el ser humano, dado que, salvo algunas excepciones, se mantuvo entre sombras y violencia, entre angustias y miedos, fue honrado por los cielos con la reencarnación de Allan Kardec en el siglo XIX, el misionero del futuro, con el fin de que codificar el libro de los espíritus, la obra más monumental que la humanidad jamás consultara, ya que repite el Evangelio de Jesús y sintetiza los grandiosos libros que llegaron antes de su advenimiento. A responder todas las cuestiones del pensamiento con lógica y razón, completando y avanzando más allá de las honrosas conquistas de la ciencia, ofrece una aplicación más eficiente de sus postulados en el diario vivir de las existencias. Al superar la teología ancestral, inicia su gloriosa síntesis con Dios y cierra su excelso mensaje con las esperanzas y consolaciones. Luego de dirimir todas las dudas existentes e iluminar las sombras de la ignorancia cultural. Granítico en su estructura, ha resistido los avances del conocimiento y permanecerá incorruptible e insuperable ante las avanzadas conquistas de la actualidad. Estudiarlo para grabarlo mejor en lo íntimo es deber de todos aquellos que anhelan la conquista de la plenitud. Divulgarlo por todos los medios al alcance constituye un compromiso impostergable de todos aquellos que se iluminaron con la constelación estelar de las luces que lleva consigo. Respetarlo mediante el estudio serio y digno es la manera de agradecer su existencia durante los 150 años transcurridos desde su publicación, en los cuales ha liberado conciencias y consolado corazones. Con gratitud a todas las obras misioneras de la humanidad, a los apóstoles y embajadores de Cristo que han trabajado por la dignificación humana, reconocemos especialmente a Allan Kardec, el preclaro codificador del espiritismo, que nos proporcionó el libro de los espíritus, ese monolito indivisible que está convirtiéndose en la base del conocimiento de los cielos destinado a la humanidad del futuro. Página psicografiada el 10 de noviembre del 2007 en Brasilia, Distrito Federal, nota de la editora. Numeral 22. La arrogancia. Ceguera de la inteligencia y soberbia del sentimiento, la arrogancia es hija espuria de la presunción egoísta, se manifiesta de diversas maneras, asfixiando en una cárcel sórdida a quien se deja dominar por ella. A medida que el ser humano se esclarece y adquiere mayor conocimiento, por cierto, identifica mejor la grandiosidad de la vida y del cosmos y percibe cuán pequeña es la parcela de entendimiento que posee. Los espíritus imperfectos, sin embargo, se encuentran, o no, en la indumentaria carnal cuando consiguen entender los fenómenos existenciales ante la inmensa mole humana. Se dejan intoxicar por la arrogancia y adoptan una postura de falsa superioridad a pesar de que se hayan afligidos interiormente. Pero eso no solo sucede cuando conquistan conocimientos intelectuales, sino también cuando consiguen proyectarse en las altas esferas sociales, no siempre a través de métodos dignos. Otras veces, después de acumular monedas, títulos fiduciarios, acciones de empresas disputadas
en las bolsas de valores, posiciones políticas y religiosas no consiguen mantener la naturalidad, se consideran privilegiados y asumen comportamientos arrogantes. Quien se comporta así sabe, conscientemente o no, que posee una gran fragilidad emocional y sufre el irrefrenable miedo de ser descubierto como es realmente, y no tal como se presenta cuando se le quitan los atavíos del lamentable disfraz con que se esconde. Al asumir la postura arrogante, ese individuo se aparta de las personas que lo pueden poner al descubierto, porque las considera enemigas y en su fatuidad se complace con la adulación y los homenajes de aquellos que se nutren de las migajas que él les arroja con desprecio. Aparentemente esos fámulos que lo rodean lo enaltecen con vanos encomios, aunque en realidad lo detestan, a la espera del momento de lanzarle en la cara las humillaciones que sufren, sonriendo para no perder su apoyo. Incapaz de percibir las sutilezas de los comportamientos psicológicos, cree o finge que cree en el aplauso y en el aprecio con que es gratificado por la corte que lo acompaña, abrazando la terrible soledad de quien no es realmente amado, razón por la cual se torna desconfiado, inseguro, inestable emocional. La estulticia que lo domina lo vuelve insensible a las amistades reales, que muchas veces surgen en su camino y se pavonea, con los encantos que se atribuye para dar la impresión de que es diferente de las demás personas y que su organización fisiológica debe ser superior a las otras. Cuando sin embargo es pinchado por los alfileres del sufrimiento que penetran en él, el globo voluminoso de la ilusión hecha de prepotencia e insania explota, y entonces se descubre insignificante y superfluo en el conjunto social, con lo cual se vuelve rebelde más desequilibrado. Para ese tipo de espíritu en prueba, la inteligencia y la cultura, el poder de cualquier naturaleza, la riqueza, la procedencia étnica, religiosa o política, solo son motivos para exaltar la falsa superioridad que cultiva. En esas condiciones es incapaz de hacer un honesto autoanálisis, de mantener una conversación provechosa en la que se coloque en la posición de quien escucha, aprende, intercambia conocimientos y experiencias. Se acostumbró a imponer sus ideas, algunas de ellas absurdas, así como su comportamiento enfermizo, y termina por creerse poseedor de la verdad y acreedor de respeto con un tratamiento especial. Se acostumbró a ser obedecido, temido, hasta odiado, lo cual le proporciona un cierto mórbido placer, porque sabe que es incapaz de despertar en el otro los sentimientos nobles de la amistad legítima, del amor verdadero. Como aprendió a negociar emociones, a comprar compañía, a poseer, desprecia todo lo que es auténtico, natural, dignificante. Se exalta como consecuencia de su procedencia cultural, empresarial, y no admite la sinceridad del pensamiento de los demás, especialmente cuando ésta pretende corregirlo, discutir sus falsas concepciones, porque no todos le temen o están interesados en aceptarlas y mantienen la independencia intelectual y moral. Como consecuencia, la sociedad aplaude la pulida hipocresía, la gentil camaradería carente de interés fraternal, en la que sus miembros compiten sonrientes unos contra los otros y se detestan amigablemente. Platón narra que Sócrates, al ser condenado a muerte, después del vergonzoso proceso y el juzgamiento arbitrario al que fue sometido, oyó del juez el libelo sobre la pena máxima que le sería aplicada. Muy tranquilo, en la grandeza de su sabiduría, no demostró ninguna sorpresa o desagrado, sino que, por el contrario, respondió: todos estamos condenados a muerte desde el momento en que nacemos. Y se mantuvo absolutamente sereno, porque nadie podría matarlo, aunque sí a su cuerpo, al ropaje por el cual solamente sentía el respeto que se debe a un vehículo que proporciona movimiento y permite el progreso. En otra ocasión, mucho antes del juzgamiento infame, otros pensadores de menor importancia en sabiduría le informaron que el dios Apolo les había dicho en Delfos que él era el hombre más sabio de Grecia, de modo que le preguntaron burlones: ¿tú crees realmente que eres el hombre más sabio de toda Grecia? Sin perturbarse, el maestro contestó: pienso que sí, puesto que soy en toda Grecia el único hombre que sabe que nada sabe.
Mientras los arrogantes pigmeos se sorprendían con la respuesta del filósofo, él conservó su idealismo sin ninguna jactancia, dialogando con aquellos que se le acercaban porque ese era su propósito, iluminar conciencias. El comportamiento humilde es sinónimo de sabiduría a raíz del entendimiento de que el saber es infinito. El arrogante exuda antipatía, produce animosidad y genera reacciones negativas en todos aquellos que se sienten excluidos, expulsados de su trato, o incluso en otros que son obligados a convivir con él debido a compromisos ponderables. El ser noble destinado a la grandeza y al trono de la plenitud se comporta de manera saludable sin el menor orgullo, especialmente en relación a los bienes que dispone y que con facilidad cambian de manos a la cultura o la fama que pasan. A la juventud y a la belleza efímera duración, el sufrimiento del arrogante, cuando observa los inevitables cambios que el tiempo y las circunstancias le imponen, es muy intenso. En el retrato de Dorian Gray, la extraordinaria obra de Oscar Wilde, ese personaje arrogante firma un pacto con las fuerzas del mal, a fin de preservar la juventud por largo tiempo. Sin embargo, a medida que permanece la apariencia en su retrato, se van grabando todas las infamias que practica hasta que concluye su desafortunada existencia a través del suicidio. En Fausto, la obra monumental de Goethe, Mefistófeles se encarga de atender las pasiones de aquellos que lo habían traído a la tierra. Fatuo y arrogante, pero no puede huir de la extenuación producida por la muerte y la desesperación. Dado que en todos los aspectos humanos la arrogancia es detestable e infeliz, ¿cómo es posible tomarla en cuenta en el comportamiento de un ciudadano que adopta los postulados espíritas? Doctrina de excelsa liberación no es cómplice de las conductas soberbias, de la extravagancia de los pigmeos morales que se muestran como gigantes vencedores. Cuando el ínclito codificador Allan Kardec fue convocado para presentar el espiritismo al mundo, el insigne sabio de Lyon tuvo la grandeza y la humildad de indagar a los egregios guías de la humanidad, y si yo fracasara, a lo que ellos respondieron con la misma lealtad: otro te sustituirá. Sumergiendo la mente y el corazón en el océano de las informaciones que emanaban de la espiritualidad superior. En una hermosa lucha intelectual y moral, él elaboró la impatible codificación espírita, preservando la simplicidad y la pureza de sentimientos. Su humildad era la expresión de su grandeza moral, y mientras fracasaban los arrogantes de las academias y de las religiones ortodoxas que lo combatían, la obra del Cristo redivivo fue alcanzando su finalidad, que es la de iluminar las conciencias humanas y orientarlas rumbo a la felicidad. De igual magnitud de la revelación de Juan el Bautista al referirse al Mesías a quien él precedía: es necesario que yo disminuya para que él crezca. No existe de ese modo lugar para ningún comportamiento arrogante entre aquellos que acceden al conocimiento del espiritismo. La arrogancia cultural en nombre de una doctrina de amor y de esclarecimiento es una grave enfermedad del alma que la vida habrá de curar cuando aplique los métodos inevitables del sufrimiento que lapida las aristas morales del espíritu, a fin de que, liberado de la ganga nefasta que el egoísmo le impuso, pueda reflejar la serenidad y la belleza del bien. Numeral 23. Concepciones equivocadas. En el tiempo de Jesús, debido a la tradición consecuente de la ignorancia espiritual imperante, los judíos en general creían en Dios y en la inmortalidad del alma sin mucha convicción y reducían sus creencias a los intereses materiales. Como se consideraban el pueblo de Dios, permitieron que se enraíce en ellos el error ancestral de su soberanía y su privilegio con relación a los demás pueblos del mundo, y fijaron el pensamiento religioso en los intereses inmediatos y subalternos, gracias a lo cual, si eran fieles y cumplidores de la ley, recibían como recompensa fortuna, poder, prestigio en la comunidad y la supremacía de Israel sobre las naciones de la tierra. Esa concepción totalmente
equivocada fue combatida por Jesús en todas sus enseñanzas, demostrando que el reino de Dios no tiene apariencias exteriores, que está dentro de nosotros, que no es de este mundo. De la misma manera, los sacerdotes deshonestos y gozadores mantenían esa superstición y esa idea falsa en el pueblo, estimulando el egoísmo, las imperfecciones morales de los religiosos, que solo necesitaban aparentar lo que recomendaban los códigos espirituales, despreocupándose de su realidad interior, de su propia iluminación. Los profetas eran siempre tema de discusión, pero en la condición de orientadores para obtener el poder, de mártires de las luchas por la supremacía del país, se los consideraba siervos del Dios de la guerra, el cual marchaba al frente de los ejércitos para diezmar a sus otros hijos. Esa terrible distorsión de las enseñanzas morales y de las revelaciones espirituales se mantuvo aún después del surgimiento del cristianismo primitivo, cuando este fue confundido con la religión de los reyes y los poderosos, en una desafortunada alianza con las fuerzas gubernamentales de Roma y de todo el imperio. A pesar de que los misioneros del amor y de la caridad, de la sabiduría y del ejemplo vinieron frecuentemente a la tierra para mantener viva la llama del Evangelio en su pureza, los dominadores de un día buscaban silenciar su voz, los declaraban herejes, indignos, y los perseguían tenazmente, conduciéndolos muchas veces a las hogueras devoradoras. Sus ideas, sin embargo, siguieron vivas a la espera del momento en que llegara el Consolador. Transcurridos largos siglos de oscurantismo y crueldad, el apóstol de la era nueva fue invitado por Jesús a realizar el ministerio del esclarecimiento de la tierra. Entonces, Allan Kardec reencarnó con los requisitos indispensables para el ejercicio de la misión que le había encomendado el maestro Nazareno. Después de experiencias inusuales, de un análisis profundo de la psique humana, de estudios conscientes acerca de la inmortalidad y la comunicabilidad de los espíritus, de la reencarnación y los demás postulados de la doctrina espírita, la presentó apoyada en la solidez de los hechos y delineada en los principios de la ética moral, de la lógica de la razón. Al enfrentar dificultades comprensibles, el espiritismo se mantuvo intacto, superando críticas y difamaciones, campañas sórdidas y celadas miserables, algunas de ellas producidas por falsos adeptos cuyas conductas podían amenazar su estructura moral. Por tratarse de una doctrina de los espíritus, su meta es liberar al ser humano del materialismo y de todo su arsenal de conflictos, el esclarecimiento de las conciencias acerca de los objetivos de la existencia corporal, la orientación clara referente a los comportamientos humanos y a la construcción de una sociedad feliz. Se haya destinado a las mujeres y a los hombres de todos los tiempos, sin circunscribirse a períodos ni a pueblos, pues se dirige a todas las inteligencias que anhelan informaciones acordes a su nivel cultural y moral, en las más diversas razas y creencias, así como en cualquiera de las condiciones sociales y económicas en que se encuentren. Confirmado con experiencias irrefutables, sus fundamentos se enraizan en la ley natural, la que rige el universo sin ningún desvío hacia la conducta excéntricas de las personalidades mórbidas. Lo encontramos monolítico en la codificación y en sus obras complementarias como la Revista Espírita y los opúsculos que es el espiritismo, y el espiritismo en su más simple expresión. Tras sobrevivir con su contenido implacable a las filosofías pesimistas y existencialistas, después de los horrores de las guerras que arrastraron la Tierra desde su aparición, es hoy adoptado por millones de personas en innumerables países de la Tierra. Médiums admirables, escritores destacados, servidores extraordinarios, oradores inspirados, orientadores sabios, dialogadores lúcidos, verdaderos apóstoles de la caridad y del amor, de la benevolencia y de la fraternidad, trabajadores infatigables y dedicados al bienestar de todos, han constituido sus filas, demostrando la excelencia de la calidad de sus postulados que invitan irrecusablemente a la edificación de la armonía y la felicidad en las mentes y en los corazones. Excelente tratado de psicoterapia preventiva y curadora, su conjunto filosófico se halla perfectamente en armonía con las doctrinas psíquicas que trabajaban por la salud moral y mental de los individuos,
pues los orienta para que cultiven los buenos pensamientos, la renovación interior incesante, la conducta saludable. Sus nobles actividades desobsesivas han liberado a innumerables enfermos que sufrían las imposiciones perturbadoras producidas por espíritus desdichados, perversos y ociosos, restituyendo en ellos la alegría de vivir y el bienestar. Al valerse de una excelente psicopedagogía para orientar a la infancia y a la juventud, ofrece bases culturales y éticas para una existencia equilibrada, digna de una sociedad ennoblecida para la cual trabaja a través de la educación. Todas sus enseñanzas son claras y sencillas, sin las complejidades comunes a otros contextos doctrinarios, permitiendo así a todo individuo beber en sus fuentes inagotables las páginas consoladoras que iluminan con la alegría de vivir y de ser feliz. No obstante, a pesar de todo, ese arsenal extraordinario de recursos que se encuentran a disposición de los interesados y los curiosos no han conseguido concienciar a un gran número de personas que solamente lo buscan para obtener una solución inmediata de sus problemas existenciales producidos por ellas mismas. Esos neófitos se obstinan en considerar el espiritismo como una moderna caja de Pandora, milagrosa y fantástica, de la que solo se valen cuando están afligidos y desorientados, y entonces abandonan la capacidad de raciocinio para entregarse a mediums aventureros e inescrupulosos que no son espíritas, buscando soluciones rápidas. Muchos otros que frecuentan las sociedades espíritas sin comprometerse con el aprendizaje y la iluminación personal, suponen que son inmunes a todos los sufrimientos y todas las pruebas, y si bien están informados acerca de los postulados doctrinarios, fingen creer que los espíritus nobles tienen la obligación de ahorrarles las dificultades naturales del proceso evolutivo por el hecho de que se consideran espíritas. Otros más solamente recurren a su ayuda cuando son víctimas de enfermedades agotadoras, degenerativas, expiatorias o de pruebas que necesitan para el rescate de sus incontables débitos, a la espera de obtener privilegios que no poseen, pero se incomodan y se disgustan cuando sus pretensiones absurdas son esclarecidas y orientadas. Es lamentable el desconocimiento que existe acerca de la doctrina espírita y de las enseñanzas del espiritismo. Acostumbrados a las religiones ortodoxas que premian y castigan, que transformaron a Dios en un fantoche que se deja sensibilizar con ofrendas materiales y sacrificios superfluos y sin valor, cuando se encuentran ante el espiritismo, que es una doctrina racional, lo adaptan a su manera de creer y de ser, a la espera de respuestas compatibles con su nivel de ignorancia sobre él mismo. Más lamentable aún es constatar que otros individuos que conocen sus postulados, aceptan esas ideas, ingenuas unas y absurdas otras, callan o dan la impresión de que todo es válido, especialmente cuando se ama, como si el amor fuera una pócima mágica que todo lo soluciona, incluso en circunstancias que exigen energía, orientación, educación, y no solo el sentimentalismo algo cobarde de la concordancia. No es humildad, como se cree por lo general, callar ante el mal, concordar con todos los disparates que se dicen en nombre de un conjunto de enseñanzas honorables como son las del espiritismo, y que se haga la propaganda personal de una virtud aparente a costa de sacrificar el mensaje edificante. Asimismo, no tiene cabida transformar a la mediumnidad en un instrumento de exhibicionismo, aunque los fines sean instructivos, vulgarizándola o sometiéndola a análisis superficiales de personalidades no comprometidas con el progreso humano. Por otra parte, el espiritismo no puede transformarse en escenario de humorismo soez y de diversión vulgar, compitiendo con lo que ya existe en el mundo, porque su finalidad es dignificar al ser humano y sacarlo de la situación espiritual deplorable en que se encuentra. Tratar cuestiones serias y profundas es un compromiso relevante que no se puede llevar a cabo sin sensatez ni dignidad. Al valerse de técnicas de comunicación joviales, en las cuales se recomienda como recurso oportunas sonrisas para mantener la atención y la concentración del público, la doctrina espírita no se permite el gracejo atrevido ni el humor de doble sentido, que conducen a las mentes con menos criterio a conclusiones incompatibles con su elevada gama de pensamientos. El espiritismo vino a la tierra y en ella se encuentra
para orientar, conducir, dignificar y preparar al espíritu para toda clase de experiencias evolutivas, para el desarrollo de los valores íntimos adormecidos, para el enfrentamiento con los gravámenes del pasado y el resarcimiento de estos a través del sufrimiento. Si fuese necesario, por medio de las realizaciones edificantes del bien y de la realidad, la vida futura es en el espiritismo un punto básico de información para todos los que aspiran a su conocimiento, porque significa que la transitoriedad material es de poca importancia, mientras que merece mayor consideración la vida legítima, la de la naturaleza causal. El espiritismo libera del juego engañoso de las sensaciones, de las ambiciones, de las luchas de poder, y vitaliza a los individuos que se vuelven fuertes con la renuncia, la abnegación, el servicio de amor, el conocimiento profundo de sí mismo y de la vida. Encarnado o desencarnado, el espíritu es el aprendiz de la divina sabiduría, en continua actividad mediante su crecimiento e iluminación impostergable. Divulgar esa doctrina grandiosa por todos los medios al alcance y practicarla con respeto y nobleza es el deber de todos. Es el deber que todos debemos imponernos cuando somos invitados a su postulado. ¿Algún comentario, Nacho? La parte que decía la vida futura, más o menos la vida futura en el espiritismo es algo así como básica. Es como lo que pasa es que el espiritismo es un manual de vida. Entonces ahí se ven las consecuencias, los efectos de las acciones. Entonces sí tiene... Es una frase pequeña, pero que dice bastante. En base a la siembra, ¿verdad? Gracias, Pepe. Ahora vamos a enumerar 24 frustraciones angustiosas. Después de la resonante victoria del emperador Constantino contra Magencio, en la batalla próxima al puente Milvio, tendido sobre el río Tíber, el año 312, el genial vencedor proclamado el Edicto de Milán el 13 de junio de 313, mediante el cual el cristianismo debía ser aceptado en todo el imperio, como gratitud a los cielos por la ayuda que había recibido al ser conducido al triunfo sobre su mayor enemigo. Reconocido por las multitudes sedientas de innovaciones que habían abandonado el politeísmo en lo referente a sus dioses Lares y a los del Olimpo, reemplazándolos por Jesús y su doctrina, el mensaje se esparció con encanto y fiestas. Rápidamente los evangelizadores se multiplicaron y la difusión de la nueva religión erigió santuarios fastuosos en todas partes. Algunos de ellos habían estado poblados anteriormente por los dioses ahora en decadencia, y que eran sustituidos por el incomparable Maestro, María Santísima, los apóstoles y los mártires. Con todo, a medida que el tiempo transcurría en su marcha inexorable, y dado que habían desaparecido las persecuciones que vitalizaban la fe noble y pura, comenzaron a surgir los altercados y las disputas por privilegios sociales y gubernamentales. Aparecieron entonces los cultos exteriores extravagantes y las fiestas tan ruidosas como insensatas, semejantes a las paganas que parecían resurgir, y el entusiasmo por el amor y la caridad se dio lugar a la vulgaridad hasta llegar casi a la indiferencia. La pompa y el poder temporal ocuparon el lugar de la sencillez y de la abnegación, dejando espacio al orgullo y a la prepotencia que más tarde se transformarían en la daga perversa al servicio del crimen y de la sordidez, cegando vidas o mutilando las esperanzas. En esa ocasión fueron bien aceptadas las preliminares de lo que más tarde sería el monacato, con todos sus tormentos, inspirado en los ascetas egipcios que se refugiaban en las cavernas de las montañas o en el silencio absurdo en el desierto con el fin de salvaguardar la vida austera y la meditación. A pesar de la nobleza de la iniciativa, se convertía en una afrenta a la pureza del mensaje cristiano y a los ejemplos de dinamismo de Jesús y sus discípulos, que jamás cultivaron la ociosidad con el pretexto de buscar la elevación, ni negaron el mundo para el cual se encontraban en servicio de esclarecimiento. La nueva ola sensibilizó a muchos espíritus ingenuos que deseaban ser fieles a la doctrina, renunciando al mundo al que consideraban perturbador, así como a sus insinuaciones que interpretaban como tentaciones de la carne, estimulando
las fugas de las ambiciones tormentosas, de las pasiones salvajes. Se multiplicaron los lugares para alejarse de los enfrentamientos humanos, donde tienen lugar las batallas por el autoperfeccionamiento y la iluminación interior. El siglo, representando las necesidades de las masas infelices, oprimidas y necesitadas, deberían servir de taller enriquecedor de experiencias para adquirir las virtudes esenciales en vez de ser el peligroso campo minado por el tentador y sus secuaces. Como era inevitable la existencia contemplativa y ociosa, por más que el comienzo se presentara atrayente y bella, terminaba por producir el estado de aquedia o asidia, o marasmo, o inutilidad, cuando se descubría la pérdida del sentido psicológico de objetivos que genera sufrimientos insoportables. Como ocurre con todas las vidas que atraviesan crisis existenciales en determinados periodos, cuando el individuo hace una evaluación de lo que realizó y no encuentra nada positivo, se siente incompleto, insatisfecho, pues considera que fueron casi inútiles sus días. La aquedia comenzó a significar para él ese estado melancólico, depresivo, que se fijaba en forma de evasión de la realidad y de reacción a ella, con el consecuente sentimiento de aversión contra los demás miembros de la comunidad del monacato donde buscaba refugio. El ser humano existe para fomentar y acompañar el desarrollo intelectual y moral, para la conquista del infinito y no para la parálisis. El cuerpo es concedido al espíritu para la acción, la multiplicación y la preservación de sus fuerzas y posibilidades, nunca para la inutilidad. La mente no puede dejar de pensar, de enfrentar la multiplicidad de ideas que selecciona y desarrolla como manifestación de la inteligencia. La monotonía de los mantras y de las jaculatorias produce normalmente un estado orgánico y psicológico de apatía, de distanciamiento de la acción e impulsan al ser a la ausencia de plenitud. Ese fenómeno fue denominado el demonio del mediodía, por la forma como se apodera del individuo y especialmente en aquella ocasión de los religiosos. La ignorancia medieval, aliada a la astucia de algunos teólogos inescrupulosos que adulteraron las lecciones de Jesús para adaptarlas a sus intereses inconfesables, reaccionó decretando que esa asidia era un verdadero pecado mortal de inspiración demoníaca que pretendía arrebatar hacia los abismos infernales a las almas que aspiraban a alcanzar el cielo mediante la negación del mundo. Con efecto dañino, la deserción de los claustros, la locura y el suicidio condujeron a la desdicha a aquellos espíritus engañados que se entregaban a esa extraña conducta, distantes de los desafíos propuestos por Jesús, que los experimentó y los venció con estoicismo y valor. El mundo de por sí no es malo ni bueno, sino conforme a aquellos que habitan en él y que de él hacen lo que le es propio. La doctrina del Rabí Galileo es una propuesta renovadora de valores afirmada en una filosofía existencial de amor y perdón, de caridad y misericordia, mediante cuya conducta se modifican los sombríos paisajes morales para dar lugar a la armonía y la plenitud. Sin duda, en aquellas mentes vacías, los demonios de las pasiones mal administradas, de las necesidades biológicas sometidas a la fuerza, de los conflictos psicológicos mal disimulados, constituían un séquito semejante a legión, la horda que atormentaba al obseso de Gádara. Diferenciándose de aquellos seres espirituales que afligían al infeliz, esos demonios de la asidia, eran internos, vivían escondidos en lo profundo de los seres que preferían ignorarlos, con lo cual los volvían más combativos y por lo tanto les otorgaba la victoria sobre los esfuerzos realizados. La función de la reencarnación es propiciar al espíritu la depuración de las heridas que le impiden avanzar rumbo a la gran luz, el pulido de las aristas morales que conserva desde el pasado en su proceso de evolución. Sirve a Dios ayudando al ser humano a ser feliz y ayudándose a uno mismo a encontrar la armonía entre el ser que se muestra y el que es, el de naturaleza interior. Jesús, siempre el ejemplo en todos sus pasos, nunca se entregó a la inutilidad, a la fuga de la realidad y de las responsabilidades. Cuando fue en busca del desierto, antes de su ministerio para orar y ayunar, lo hizo por un breve periodo, a fin de prepararse para la incomparable saga de la entrega de su amor a todas las criaturas.
No es posible, por lo tanto, conciliar la acción del Evangelio liberador con la inútil existencia monacal o con la fuga hacia regiones distantes de la comunión con los demás seres humanos. El espiritismo ilumina y desarrolla esa tarea grandiosa, pues convoca al ser humano al autoesclarecimiento y a la liberación de la ignorancia generalizada, mediante el trabajo eficaz, el conocimiento que descifra los enigmas de la existencia y la caridad que dignifica y promueve la paz entre todos. ¿Algún comentario, Pepe? No, está bien así. Entonces vamos a finalizar con la oración. Tenemos la oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Sí, sí, sí.